Bueno, les quiero comentar que el día de hoy nos va a apoyar en en este concepto de charlando con el experto, a la psicóloga Nancy Rangel Domínguez, quien ella es docente también en la UNAM y en la Universidad de Anáhuac. Es maestra y doctorante del área de psicología y pues quiero agradecerle profundamente el apoyo que nos brinda en ayudarnos a resolver este tipo de dudas. Y pues nos arrancamos con esto, Nancy. Bienvenida, muchas gracias, de verdad. Gracias por tu apoyo. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto el anuncio que hacen y me encanta el nombre. Les quiero compartir que ahí en la comunidad de paliativos de mi hospital, del Hospital Gea González, nos hacemos llamar paliamigos. Ah, qué Entonces, bonito. ahí vamos como en el mismo tenor, ¿no? Sí. Paliamigos, cuates, entonces, suena que nos vamos a llevar muy bien. Fíjate que una de las preguntas más recurrentes que nos hacían, me tomé el atrevimiento de ver cuáles son las preguntas que más nos hacían Ujú. y nos decían que cómo entendía un niño la muerte o cómo conceptualizaba un niño primero su enfermedad, ¿no? Una enfermedad, o sea, ¿cómo le digo a un niño, tu enfermedad es compleja, tu enfermedad puede ponerte en riesgo de muerte, tu enfermedad te va a limitar en muchas de tus actividades? Entiendo que pues la etapa de los niños es diferente, no lo pregunta el niño de 8 años que el de 14 años, pero no sé si quisieras comentarnos un poquito más al respecto. ¿Cómo le informa a un niño que su enfermedad es compleja, limitante y que podría llevarlo a la muerte? Ok. Esta es una pregunta muy importante y creo que es la base de lo que debemos de considerar a la hora de comunicarnos con los niños y las niñas. Efectivamente, como tú lo dices, Julio, no, cuando hablamos de niños y niñas, a veces imaginamos como un solo momento, ¿no? Como un pedacito del pastel. Y la realidad es que son muy diversos, ¿no? Porque tenemos desde pequeñitos, recién nacidos, hasta un adolescente, un joven de 17, 18 que sigue siendo considerado legalmente un niño, pero sí hay una serie de como reglas o recomendaciones muy generales. La primera es que tenemos que considerar su momento de desarrollo cognitivo y qué metas cognitivas ha alcanzado. Hay 4 metas cognitivas respecto a la muerte o 4 tareas que los niños tienen que lograr para comprender la muerte en su magnitud, ¿no? Eh, la irreversibilidad de la muerte, es decir, quien muere no puede regresar. Esto no lo entienden las primeras etapas de la infancia, la irán alcanzando ahí hacia la etapa escolar, la adolescencia, ¿no? La irreversibilidad, les decía, la parada de funciones. Cuando alguien muere, las funciones de su cuerpo paran, terminan. Entonces ya no tiene frío, no tiene hambre, no tiene miedo, no tiene sueño, ¿sale? Entonces, em, lo mismo, las primeras etapas no lo alcanzan todavía, pero tendremos que irnos como preparando para ir presentando esta información. Si quieren, ahorita les pongo un par de ejemplos. Otra de las tareas que se tendrían que alcanzar para hablar de la muerte es que la muerte tiene una causa, ¿no? Y que esta causa puede estar relacionada con enfermedades, con edad, cuando estamos hablando de que alguien más pueda fallecer. Y la última tarea que tienen que entender es que existe la universalidad en la muerte, es decir, que todos los seres vivos vamos a morir, ¿no? Entonces, hay que irnos adaptando a qué tantas tareas o cuáles de estas tareas los niños han alcanzado para poder así explicarlo. ¿Crees que haya por lo menos aproximadamente una edad en la que podamos decir, a este niño yo ya le puedo hablar sobre el concepto de muerte? Con ¿Cuál esta sería la edad en la que nos podemos acercar? Exacto, con estas tareas completas estaríamos hablando de un niño entre los 8 y los 10 años. Ya han Ujú. alcanzado la tarea de entender que la muerte es universal, que hay irreversibilidad en la muerte, que hay la parada de las funciones.
Entonces, ahí ya podríamos estar hablando como del concepto completo de la muerte. Si antes de esa edad, por ejemplo, un niño de 5 años, así, Ujú. imaginándolo preescolar, chiquito, y que no ha alcanzado todas esas dimensiones que tú nos comentas, llega al hospital, está 2 semanas hospitalizado porque está en abordaje diagnóstico y empieza a cuestionarse cosas como, ¿me voy a morir? Con ese enfoque, en el entendido de que no ha alcanzado todas esas condiciones que comentas, ¿cuál podría ser una respuesta humana y simple si él ya generó la pregunta? Fíjate, sería muy importante que nos aseguráramos por qué tiene esta pregunta, Ujú. ¿no? Sí. Porque probablemente hay algo que le esté preocupando alrededor de la muerte. Y entonces, más que hablar del concepto de la muerte en sí, podríamos hablar de eso que le preocupa, ¿no? Entonces, este chaparrito te dice, oye, doctor, ¿y me voy a morir? ¿Por qué me preguntas esto? ¿A qué te refieres o qué quieres preguntarme cuando me dices que si vas a morir? Y entonces los niños te pueden sacar un montón de cosas, ¿no? Te pueden decir, me voy a morir y mi mamá se va a quedar triste. Tal vez lo que tengamos que trabajar es, bueno, efectivamente, tú vas a morir y los demás también vamos a morir, pero ahorita que te está preocupando que mamá esté triste, es con lo que tendríamos que trabajar. Sí, va a estar triste, pero va a recordarte siempre. Incluso invitamos, fíjate, te voy a contar algo que es bien importante trabajar también con los niños y que a veces nos hace cortocircuito, que es el testamento vital. Creemos que solamente los adultos podemos hacer testamentos, ¿no? Porque tenemos cosas que dejarles a otros. Pues los niños también tienen estas preocupaciones, ¿no? ¿De dónde va a quedar mis juguetes? ¿Dónde va a quedar esto? ¿Dónde va a quedar lo otro? Entonces, cuando un niño así como el que tú me cuentas nos pregunta, oye, ¿me voy a morir? Podemos regresarle la pregunta. ¿Y por qué te preocuparía morir? Porque mamá va a quedar triste. ¿Qué podríamos hacer para que mamá estuviera menos triste? Ah, pues le quiero dejar un recuerdo mío, ¿no? Y entonces habrá que apoyar al pequeño, pues a generar ese legado también. Te digo que nos hace cortocircuito, ¿no? Como decir, ¿cómo que el niño va a dejar un testamento? Es parte de su legado. Ella también tienen derecho a ser recordados. Y a veces es algo que les genera mucha preocupación, si van a ser recordados, si van a seguir siendo amados, si papá o mamá u otros adultos se van a enojar con ellos por morirse, ¿no? Entonces, más que el significado de la muerte, a veces nos toca trabajar esas otras cosas que les preocupan alrededor de la muerte. También les puede preguntar, también les puede preocupar el control de síntomas. ¿Me voy a morir? ¿Por qué me preguntas esto? ¿Hay algo que te preocupa de morir? Sí, tener dolor o sí, estar solo cuando eso pase, ¿no? A los niños les preocupan un montón de cosas que son bien diferentes a los que nos preocupan a los adultos a veces. Si un niño no pregunta nada, hay una necesidad de informarles, porque igual habrá papás que digan, no, pues yo no le voy a decir nada haciéndome pregunta, pero hay papás que igual en algún momento, es que le quiero decir, pero no sé cómo le voy a decir. Ujú. Entonces, si un niño, no sé, por ejemplo, de 10 años, está en abordaje diagnóstico por, no sé, por ejemplo, un probable osteosarcoma, está postrado, le están haciendo estudios, pero él está muy callado, él no dice nada, pareciera como que se está cohibiendo en algunas cosas. ¿Será importante indagar o es esperar hasta que él genere preguntas sobre su condición? Aquí creo que habría como 2 niveles de la intervención. Sí, uno, sí, indagar, ¿no? ¿Tienes dudas? ¿Hay algo que te esté preocupando? ¿Hay algo que te genere alguna incomodidad, malestar? No, pues nada, okey. Vamos a respetar, porque recordemos que los pacientes, sean adultos o sean niños, tienen derecho a la información sobre su enfermedad, pero así como tienen derecho a saber, también tienen derecho a decir no quiero saber, ¿no? Entonces habrá que motivarlos a través de estas preguntas. ¿Hay algo que quieras saber? ¿Tienes dudas sobre esto? ¿Qué quieres que te aclare? Pero cuando nos digan esto, no, no quiero saber, no, no quiero que me informen, habrá que dejar abierta la puerta, ¿no? Ok, muy probable, en este momento tú me estás diciendo que no quieres saber.
Pero si en algún punto, en algún momento, tú quieres más información, que sepas que aquí voy a estar para contestar tus preguntas, ¿no? O si a mí no me tienes la suficiente confianza, que sepas que vamos a hacer que alguien a quien sí le tienes esta confianza te visite, ¿no? Dejamos como esa puertita abierta. Esto que tú planteas, Julio, probablemente tenga que ver con el proceso de adaptación. Uno no le cae el 20 a la primera y dices, no, bueno, pues tengo la enfermedad y quiero saber todo. No, uno se va acomodando de a poquito a los procesos de enfermedad, ¿no? Entonces, a lo mejor el niño se encuentra en un momento del proceso de adaptación donde justo no quiere saber esa información, pero más adelante vaya avanzando en este proceso y entonces ahora sí sea necesaria la información, pero si ya le cerramos la puerta, pues no se nos va a acercar, ¿no? En cambio, dejar esta invitación de, mira, cuando sea tu punto, tu momento, aquí vamos a estar, ¿no? Y manifestarnos estando, pues, ¿no? O yendo visitándote, cómo vas, qué necesitas, ¿no? ¿De qué quieres que platiquemos hoy? ¿Qué no hacer al momento de entrar en este tema? O sea, ¿qué es lo que nunca se le puede decir, mencionar, mostrar al niño con respecto de pronto a la muerte? ¿Sí? Ok, cosas que no debemos hacer. No debemos asumir. Regla número 1 para la interacción con niños y en general la interacción con otras personas. No asumamos, no hay que asumir que sabemos lo que el niño está queriendo decirnos, ¿no? En esta pregunta. Eh, por ejemplo, me acuerdo ahora de algún caso que nos tocó atender donde era, y entonces tú me vas a recordar, y entonces alguien dijo, asumo que el niño ya entendió que va a morir, ¿no? Y el niño estaba pensando en otra cosa, pensaba que iba a ser dado de alta, que iba a cambiar de hospital, ¿no? Y entonces no necesariamente estaba hablando del proceso de morir. Entonces nunca hay que asumir que entendemos, hay que preguntar, ¿no? ¿A qué te refieres con esto? Ayúdame a entenderlo mejor. Otro punto importante que no deberíamos hacer es pensar que los niños son adultos chiquitos. Eso es como una regla que yo procuro seguir, ¿no? En la vida y que se las comparto. No son adultos en chiquito. Por lo tanto, no ven el mundo como lo vemos nosotros adultos. No les preocupan necesariamente las cosas que nos preocupan a los adultos. Entonces, si nosotros intentamos ver a los niños y su entendimiento del mundo desde nuestra postura, nos vamos a perder la riqueza que ellos tienen, ¿no? Entonces, eso no hay que hacerlo. Tampoco de una manera más práctica habrá que dar demasiados detalles. Si estamos hablando de la enfermedad y nosotros como profesionales conocemos la historia de esa enfermedad y sabemos qué síntomas se van a ir presentando, tal vez no debamos de ser tan exhaustivos en esos síntomas. Y entonces vas a tener sangrado y entonces vas a tener dificultad para respirar. No hay que dar demasiados detalles, sino solo aquellos que nos vayan siendo solicitados. Y otra cosa que tampoco deberíamos de hacer es colocar en el niño o la niña la responsabilidad de nuestras respuestas emocionales. Y esto también hay que procurar que los padres o que los adultos que están alrededor de estos niños no lo hagan. Pongo ejemplos. Alguna mamá que diga, es que no puedes irte, no me dejes, no sé qué voy a hacer sin ti. ¿Se fijan dónde están colocando la responsabilidad del bienestar de ese adulto? En el niño. Y el niño no tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen que algún adulto, una mamá, un papá, otro adulto significativo, esté colocando esto en los niños, párenlo. Mamá jamás volverá a ser feliz porque tú no estarás. Le estamos colocando una responsabilidad al niño que no puede asumir, ¿no? Y tampoco hagamos promesas que no se pueden cumplir. Como cuál es una clásica que se nos sale así de bote pronto, dice Julio, todo estará bien. No es cierto. Cuando hay una enfermedad crónica que amenaza la vida,
muchas cosas no van a estar bien, ¿no? Entonces, esta promesa no la vamos a cumplir. Todo va a estar bien, no es cierto, pero sí podemos decir, algunas cosas no van a estar bien, pero estaremos aquí para ayudarte. Algunas cosas no van a ir tan fáciles, pero puedes contar con el equipo del hospital, ¿no? No sé si notan esta diferencia, Julio, de una promesa grandota y real a promesas chiquitas que sí que vamos a poner todo nuestro esfuerzo por cumplir. A ver, dice Tadeo Frausto, también uno como papá, ¿cómo prepararnos para saber dar esa noticia a nuestros hijos? Bueno, es una pregunta bien difícil, ¿no? Y en China se pone chinita así la piel, híjole, ojalá ningún papá, ninguna mamá tuviera que enfrentarse nunca a una situación como esta, pero bueno, la realidad es que pasa y hay que estar ahí. Bueno, hay que pensar qué haríamos si se está ahí. Una recomendación es, sean honestos, sean abiertos a las preguntas, ¿no? Pero también honestos respecto a cómo esto nos hace sentir. A veces pues los papás que han tenido que transitar por ahí, asumen un papel como muy fuerte, ¿no? Como yo estoy estoico y que mi niño, mi niña no me vean llorar. Una recomendación es, si también hay estas manifestaciones, si también estás triste, pues también comentarlo, porque esto es parte de decir, estamos juntos todos en esto, ¿no? Prepararse también implica documentarse con el profesional de la salud, ¿no? Hacia dónde van a ir la situación. Y también una recomendación importante es, no todos tenemos el mismo esquema de creencias, eso es un hecho, pero también ocuparlo como una herramienta, ¿no? ¿Cuál es mi sistema o mi esquema de creencias? Bueno, yo creo que las personas cuando morimos vamos a ir al cielo. Y si eso lo quiero compartir con mi hijo, con mi hija, manifestárselo así, ¿no? Bueno, esta enfermedad nos hemos esforzado mucho, has hecho un trabajo muy importante, validarle al niño que se ha esforzado mucho también. Sin embargo, a veces hay límites y ya llegamos al límite del tratamiento, pero no al límite del amor, eso sí, ¿no? Y entonces vas a seguir muy amado, muy cuidado, vamos a estar contigo, vamos a acompañarte. Papá o mamá vamos a estar muy tristes, pero nos reconforta saber que irás al cielo y que desde ahí nos cuidarás. Habrá otro sistema de creencias que diga, te vas a quedar con nosotros aquí en el corazón, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos utilizando varios recursos. Dar este amor, este cariño, no hacer promesas que no podemos cumplir, cubriendo las necesidades también manifestadas por el niño, ¿no? ¿Qué es y cómo manejo la conspiración del silencio? O sea, así literal, no le quiero decir a mi adolescente que tiene esta enfermedad porque es futbolista y esa lesión en el hueso pudiera ser sugestiva de osteosarcoma, pero no le quiero decir, ¿cómo lo dejaría ahí un papá? La conspiración del silencio, como su nombre lo indica, es como esta organización que hace a veces la familia y muchas veces también el equipo de salud, ¿no? Se organizan, conspiran, varía la cosa, para conservar en resguardo esa información, ya sea sobre qué diagnóstico tiene o qué pronóstico tiene el niño, ¿no? Entonces, como ponernos de acuerdo de alguna manera para que él no sepa. Sin embargo, fíjate, esto es bien importante, es muy poco probable que un niño o una niña no se haya dado cuenta de que algo está pasando. A veces escuchamos esta frase, es que los niños son como esponjas. Bueno, pues es que los niños más como esponjas tienen sentidos, ¿no? Tienen ojos, tienen oídos, perciben lo que está pasando. Y a lo mejor yo no lo digo verbalmente, pero pues algo anda raro, ¿no? Cada vez que mamá entra al cuarto después de ver al doctor, entra con el ojo rojo, entra ronca como si hubiera estado llorando. Entonces no me dice verbalmente,
pero me lo dice con la conducta, ¿no? Me lo dice con su cuerpo, pues. Qué raro, los doctores siempre entran al cuarto a hablar conmigo, a saludarme, a preguntarme cómo voy, y de un tiempo para acá ya no entran. Esperan a mi mamá o a mi papá fuera para dar el informe. Claro, están dándose cuenta de los cambios en el contexto, ¿no? Somos de un pueblo de Michoacán y aquí estábamos nomás mi mamá y yo, y de repente ya vinieron todos. Y antes habían dicho que no había dinero para venir y ahora ya llegaron todos. Qué raro. ¿Qué está pasando? Seguramente pasa algo muy grave como para que ya esté mi familia visitándome. Es muy poco, por eso les digo, es muy poco probable que los niños no se hayan dado cuenta de que ya algo está pasando. Entonces, una recomendación particularmente al personal de salud es cuando ustedes se enfrenten a una conspiración del silencio, una técnica importante para ver cómo romperla o para ver si se puede romper es primero identificar si el niño o la niña, qué saben y qué quieren saber de su enfermedad, ¿no? Y justo que esas preguntas, ¿qué sabes, qué quieres saber? Las hagamos frente al adulto, pero les pongamos la regla. Hoy usted va a escuchar qué tiene su niño por decir. No lo interrumpa, no conteste, no le sople la respuesta. Venga, vamos a escuchar qué sabe el niño, ¿no? Y se van a sorprender de las cosas que a veces el niño ya sabe, ¿no? Además tienen unas orejotas que está el pase de visita, ¿no? Y ya van en la cama 3, ya pasaron todo el equipo en salud hasta la cama 3 y yo estoy en la cama 1 y aún así sigo escuchando, ¿no? Ya estoy cachando esa información. Entonces, una recomendación general es que eso, ténganlo presente. Es bien poco probable que el niño no sepa nada. Se está dando cuenta, está viendo nuestra conducta, nos está siguiendo, está cachando detallitos de lo que pasa a su alrededor. Entonces, no es algo en lo que deberíamos de participar como personal de salud. Y para romperlo, pues lo primero, preguntar. ¿Qué sabes de esto que está pasando? ¿Qué te imaginas? ¿Y qué quieres que te expliquen? Dice, ¿es recomendable hablar con el niño en un idioma un poco más familiar para él? Por ejemplo, quizás traspolar la situación con alguna caricatura, película. ¿Qué nos puedes decir de esto? Y me parece una pregunta bien bonita, ¿no? Sí, acuérdense lo que les contaba hace ratito, los niños no son adultos en miniatura. Su mundo es otro diferente al nuestro y entonces nos toca utilizar recursos de su mundo, como las caricaturas, justamente, como los cuentos, etc. De hecho, una recomendación importante es no nos esperemos hasta que estemos enfrentando la amenaza de la muerte para hablar de la muerte con los niños. La muerte debería de ser un tema cotidiano a hablar con los niños. A ver, nomás vamos a pensar aquí ahorita. ¿Cuántas películas de Disney, no? Que vamos a ver al cine, compramos la palomera y el vaso del agua y así, no tratan temas de la muerte. Pues un montón. Podremos utilizar ese recurso para hablar de la muerte y que esto se vaya volviendo más natural, de manera tal que no tengamos que volver una crisis o hacer una crisis de un tema que es así, que es cotidiano. Ahorita pienso, por ejemplo, en Buscando a Nemo, ¿no? Tiene un tema que tratar, por ejemplo, sobre la discapacidad, sobre la independencia de los niños y también sobre cómo los niños pueden enfrentar la muerte de sus padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, sería tan cotidiano si ese tema lo trajéramos, ¿no? O sea, oye, ¿y qué sentiría Nemo de que su mamá muriera? ¿Y a dónde estará la mamá de Nemo, no? ¿Tú qué piensas de la muerte? ¿Qué pasará cuando nos morimos? Hay que irlo haciendo desde antes, ¿no? Como dicen, más vale prevenir, hacerlo también en ese tema. Vale, hay otro comentario que me parece relevante, Julio, lo voy a poner y es sobre el tema de los hermanos. ¿Tiene hermanos? ¿Es recomendable hacerlos parte del proceso? No sé si Rocío se refiere como al proceso de enfermedad y al proceso de fallecimiento. Si es así, la respuesta es sí. Sí, ¿por qué? Porque pues también son parte de la unidad familiar,
¿no? Y esto es algo que están viviendo pues todos en esta unidad. Les quiero compartir, por ejemplo, que en el hospital donde yo colaboro, hemos tenido pues la linda posibilidad de preparar niños, hermanitos, para la visita hospitalaria, donde primero les hablamos sobre cuál es la condición, les explicamos la enfermedad, obviamente al lenguaje y al entendimiento que nos permita su edad, y después se hace la visita en el hospital. Hemos tenido hermanitos visitando USIN, ¿no? La unidad de cuidados intensivos neonatales, hemos tenido hermanitos en unidad de cuidados intensivos pediátricos, y algo también muy importante es que el equipo, enfermería, medicina, se presenta con los niños. Y entonces les dice, yo soy el doctor tal o yo soy la doctora tal y yo me encargo del cuidado de tu hermanita o de tu hermanito, ¿no? La enfermera le explica, yo soy la enfermera y yo me encargo de que este tubito que le da la alimentación pues siempre esté funcionando y yo me encargo, y eso les da mucha tranquilidad a los hermanos, porque en su cabecita se pudieron haber hecho escenas terribles de cómo funciona el hospital. Ahorita me acuerdo de un niño que entró a visitar a su hermanita, entró en 2 ocasiones, nos dieron oportunidad de que entrara en 2 ocasiones. Y entonces cuando le preguntamos, oye, ¿te gustó venir al hospital? Y me dijo, sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Que hay luz. Ah, caray, ¿cómo que hay luz? ¿No? ¿Cómo la cabeza de adulto explotó, ¿no? No entendimos a qué se refería. ¿No? ¿Por qué te gustó que haya luz? Porque yo me imaginaba que el lugar donde estaba mi hermanita era oscuro y que le daba miedo la oscuridad. Y entonces que haya luz, pues está bonito porque casi no le da miedo, ¿no? Porque había una ventanita cerca de donde estaba su hermanita. Y eso lo dejó muy tranquilo. Saber que el lugar donde ella estaba y que estaba cuidada y que las enfermeras la cuidaban y todo, también le dio mucha tranquilidad en esa ocasión. Me acuerdo que le hicimos un cuadernito donde su hermanita le explicaba por qué tenían que estar en el hospital. Y entonces tenían comunicación por tipo carta, ¿no? La hermanita, que era una recién nacida, le mandaba cuentitos donde le decía, ahora ya como, ahora ya me dan lechita, me cortaron las uñitas y así, y el hermano le mandaba cartitas, ¿no? Entonces nosotros éramos un poco como los cómplices carteros, y él pudo llevar mucho mejor pues el tiempo de hospitalización que estuvo su hermanita. Es una nena que requiere cuidado paliativo de soporte, pero en la agudización le generaron mucha ansiedad al hermanito. Pero también a veces tiene mucho que ver con los mitos que hay alrededor de los niños y la muerte. Como que los niños no entienden la muerte, ¿no? Ese es un mito. No la entienden como nosotros, pero por supuesto que la entienden a su nivel. Y también hay que dejar la puerta abierta para los adultos. Ok, en este momento, pues usted no quiere que le digamos, no quiere que informemos. Legalmente tienen esta capacidad, ¿no? De limitarnos en ese sentido. Pero también habrá que dejar esta puerta. Si en algún momento ustedes sienten ya la necesidad de hablarlo, aquí vamos a estar, ¿no? Otras veces también el miedo está relacionado justo con esto, con tener la idea de que tienen que ser ellos quien den la información y que van a estar solos, ¿no? Entonces, si les hacemos este ofrecimiento de, mire, podemos nosotros dar la información o puede dar usted la información y nosotros le acompañamos para atender las respuestas que el niño tenga, disminuye un poco pues ese miedo a la información. Y creo que también una recomendación importante esta que tú mencionas, Julio, pues es hacer valer la dignidad de los niños, ¿no? Y parte importante de la dignidad es la capacidad de la autonomía, ¿no? Entonces, ponérselos así. ¿Usted quiere que su niño sea tratado con cuidado, con dignidad? Sí. Parte de la dignidad es saber qué me está pasando, ¿no? Y a veces como que eso los acomoda un poco. Nos dice algún tip para abordar a los adolescentes, ya que por su edad y cambios parece
una barrera infranqueable y pues hay que tener en cuenta que ya tienen novia, que ya van a la escuela, ya tienen sus actividades, algunos hasta ya ganan su dinero. ¿Qué hacer con los adolescentes? Híjole, los adolescentes son un reto bien grandotototote, en muchos sentidos, ¿no? Eh, Justo, están como en ese intermedio en que los consideramos niños por algunas situaciones, ¿no? Pues no pueden tomar completamente todas las decisiones porque los consideramos niños, pero al mismo tiempo ya no tienen el pensamiento que a lo mejor tiene un niño en una etapa escolar. Además, parece hasta característica general, ¿no? Les cuesta trabajo a veces la verbalización, la identificación de emoción. Entonces, representan un reto bien importante. Aquí algo que creo que puede ser una recomendación general es hacer, hacer uso de los recursos que ellos ya tienen. Por ejemplo, seguramente en general los adultos les caemos gordos a los adolescentes, ¿no? En general, les caemos mal porque pues somos los que ponemos reglas o así. Pero por ahí habrá un adulto que sí le caiga bien. A lo mejor no es papá, a lo mejor no es mamá, a lo mejor es un tío con el que se llevan súper bien, ¿no? Pues que entonces ese tío sea nuestra herramienta para lograr esta información. A lo mejor las enfermeras no les cae simpático, pero el camillero ese chévere que les habla sobre anime y cosas así que luego los demás ni entendemos, pues puede ser mi recurso para socializar con él, ¿no? Entonces, como la idea sería no forcemos a que nos lo cuenten todo a los adultos o que a mí, por ser su mamá, me lo tienen que decir todo, pues no, pero usemos esos recursos que ya hay ahí, ¿no? A lo mejor un profe, un par, un amigo, ¿sale? Y también identificar que sus preocupaciones son genuinas. A veces los descalificamos a los adolescentes, ¿no? Y tú decías, es que ya tiene novia y luego los adultos somos remajes y decimos, ay, ¿tú qué vas a saber del amor si estás re chamaco? Bueno, pues ama a su nivel, ¿no? Ama a su edad, entonces también habrá que hacer válida esas preocupaciones e incluso, por ejemplo, considerar a estas personas significativas en las visitas, ¿no? Decíamos, pues que el hermano visite. Sí, si tiene una noviecita, pues a lo mejor también habría que considerar que la noviecita visite o el noviecito, ¿no? Claro, ahí tendremos que pedirle más permisos a otros adultos, pero estamos haciendo valer, estamos haciendo importante lo que para ellos es significativo. Este adolescente que también a lo mejor tú deseas ya gana su dinero, ya tiene cierta independencia. Pues si tiene independencia para algunas cosas, pues también tendrá cierta autonomía para conocer la información, ¿no? O sea, habrá que hacer valer que ya tiene cierto grado pues de entendimiento. No sé si hasta ahí soy clara con ustedes en esto de los adolescentes.